nuestra vida en mente. Ciertos aspectos del mundo exterior ahora se destacan claramente ante nosotros. El universo es un orden, un sistema, un todo organizado, en el que cada ser y cosa guarda alguna relación con todas las demás. Todo está relacionado, no solo a través de su dependencia de sus vecinos, sino a través de la ley de causa y efecto, la única fuerza, sustancia y vida fundamental, y la ley por la cual todas las cosas llegan a existir. El mundo exterior parece estar compuesto de formas independientes y sustancias duras. Sin embargo, todas las formas son transitorias. El material denso se disipa en gases invisibles y partículas finales, y no encontramos nada permanente hasta que nos volvemos al reino del poder invisible y persistente que subyace bajo estas formas cambiantes. Incluso las cualidades constantes de la materia deben tener su base en una realidad más sustancial para ser constantes. La materia es eterna, solo en la medida en que es inherente a esta realidad autoexistente. Se rige por leyes solo porque el uno es inmutable. Y finalmente, no tiene un significado satisfactorio para nosotros hasta que lo vemos como la conciencia misma, la vida objetiva de Dios mismo, el Dios que está en su mundo, inmanente en la evolución e inmanente en el alma. La realidad de los mundos externo e interno, entonces es una. Todo existe en Dios, y nosotros existiendo en Él. Contemplamos y conocemos sus manifestaciones conscientes en parte. No sentimos la materia simplemente como tantos objetos distintos. No sentimos simplemente sensaciones de luz, calor y frío. Un objeto, un golpe, una sensación de calor, no llega directamente al alma. El objeto debe ser entendido, el golpe debe ser percibido y comunicado. La sensación de calor debe traducirse en una idea, sentimientos, y también sabemos que sentimos fuerza o materia en alguna de sus formas. El simple acto de sentir y conocer implica la existencia no solo de un mundo exterior del que provienen nuestras sensaciones, sino de un ser consciente a quien se le da a conocer ese mundo. Estas mismas palabras se vuelven inteligentes para usted solo cuando evocan ideas. Y detrás de estas ideas, sucediéndose unas a otras en rápida sucesión en la conciencia de usted. Entonces está contemplando, reflexionando sobre estas ideas y asociándolas con lo que la experiencia reflexiva ya ha aclarado. Incluso el materialista debe admitir esto, pues al afirmar que solo existe la materia, no hace más que afirmar un producto de su razón. Ha juntado ciertas ideas y las ha convertido en un sistema. Este sistema de ideas es para él todo absorbente. Es su mundo habitual de pensar y colorea toda su experiencia consciente. Como consecuencia natural, descuida un aspecto de esa experiencia, se olvida de la naturaleza real de sus ideas, afirmando que la mente es una mera llama, un producto o excrescencia de la materia. Pero incluso al admitir esto, renuncia a la fortaleza del materialismo, ya que por su propia admisión, esta llama es consciente y la conciencia es el hecho fundamental de la existencia. Implica todo lo que somos, todo lo que sabemos, deseamos y sentimos, todo el universo y el gran pensador mismo. Expresamos el caso tan fuertemente como podamos a favor del materialismo. Estamos más seguros de que la mente existe, porque conocemos la materia solo a través de la mente, y el materialismo debe dar cuenta de este aspecto más profundo de la vida, con todo lo que implica. De hecho, es inútil negar los aspectos subjetivos u objetivos de la vida, porque los dos han evolucionado juntos. Están presentes en nuestra primera experiencia, y el bebé, alcanzando la imagen en la pared distante, y tratando de localizar el objeto acerca de él, está haciendo la primera discriminación entre ellos. Pronto se hace una idea del espacio, porque descubre que no puede alcanzar el cuadro de la pared. Aprende a distinguir a una persona de otra, distingue entre su cuerpo y él mismo, y finalmente se vuelve consciente de sí mismo como un ser que puede sentir y querer. Parte de todo lo que ve,
siente, oye o experimenta de alguna manera se debe a su comprensión desde el momento en que se acelera su conciencia discriminatoria. El mundo se vuelve comprensible para él tan rápido como él mismo se desarrolla para comprenderlo. Gradualmente, sus emociones y su conocimiento juegan un papel cada vez mayor en su vida, hasta que desarrolla una atmósfera personal, que se proyecta en el mundo exterior. El impulso y la imaginación en el tiempo ceden el lugar a la razón, pero el pensamiento de las personas no es menos influyente en su efecto sobre su vida. Él está realmente llevando una vida mental. Y cada transición comercial, cada dolor y placer, depende en gran medida de la confianza o creencia que él deposite en ella. Pero todo esto es propenso a ser olvidado. Las personas olvidan que son almas con un cuerpo, que es ante todo un ser consciente, que contempla ideas e influenciado por el pensamiento. Algún pensamiento siempre es prominente de ellas, siempre se dedica a algo, da forma y controla las cosas con su pensamiento. Sin embargo, precisamente porque la influencia del pensamiento es constante y es un hecho de la experiencia más común, no tiene en cuenta su poder real y la naturaleza real de su vida. Parece que lleva una vida material y en consecuencia se deja vencer por lo material. Pero incluso aquí es la creencia la que gobierna su conducta. Como ser consciente, no podía ser gobernado por nada más. Todo acto de conducta se debe a una dirección de la mente. La mente da forma a la conducta y atrae hacia sí lo que corresponde al pensamiento, tan verdaderamente y de la misma manera como un imán atrae partículas de hierro. Como esto puede no ser del todo evidente, es bueno considerar la influencia del pensamiento con cierto detenimiento, porque en este factor descuidado de la experiencia humana encontraremos la mayor ayuda en los problemas de la salud y la felicidad. En primer lugar, es evidente que la impresión que nos produce una experiencia dada depende en gran medida de la opinión que le ponemos. Permita que un grupo de personas de variados gustos, prejuicios y educación lea un libro reflexivo, escuche a un orador de opiniones decididas o asista a un entrenamiento de considerable mérito, y sus comentarios mostrarán una maravillosa verdad de opiniones. Opiniones diametralmente opuestas sobre cuestiones políticas, religiosas y filosóficas se han mantenido desde que la humanidad comenzó a reflexionar. Una divergencia ligera o muy marcada de opinión separa a la humanidad en pequeños grupos y sectas en todo el mundo. Cada secta ofrece sus opiniones como verdad. En todas partes la gente acepta y se deja influenciar por las opiniones con sorprendente prontitud. Miles de personas se han vuelto miserables y se han puesto en un estado de excitación porque en su miedo e ignorancia aceptaron las enseñanzas de la teología dogmática sobre el pecado y un estado futuro. Por no hablar de la esclavitud a la opinión médica y el sufrimiento incalculable que ha crecido fuera de él. La credulidad de la naturaleza humana es una de sus más profundas debilidades. Y solo necesito referirme a él para surgir su relación con nuestra vida mental. Es un factor que guía a la mayoría de las personas y abre la puerta al control de los débiles por parte de los inteligentes, los fuertes y los sin principios. Todo el mundo es engañado a veces por este afán inherente de creer en lugar de comprender. Y la influencia del prejuicio es tan sutil que solo las mentes más agudas y perspicaces pueden eliminarlo en un grado notable. Estamos tan acostumbrados a obedecer ciertas ideas que apenas somos conscientes de su poder sobre nosotros, o de cuán cierto es que el mundo es lo que hacemos. Nacemos con un conjunto de ideas. Somos miembros de sectas y partidos en los que la teoría, la práctica y el prejuicio se han convertido en uno. Nuestra religión, educación e incluso nuestros miedos están preparados para nosotros por otras mentes. Se nos dan todas las oportunidades para desarrollarnos de acuerdo con las líneas tradicionales, y se considera casi una blasfemia tener ideas propias, incluso si en la vida posterior uno es impulsado en una nueva dirección
es casi imposible superar y desechar estas opiniones y prejuicios profundamente arraigados. No nos detenemos a cuestionar nuestras creencias. El prejuicio no lo permitirá. La gente, por regla general, prefiere aceptar la opinión sin intentar probarla o refutarla. Se aburren, y es un hecho lamentable, se aburren de las razones y de las pruebas. Parece que nunca se les ocurrió que la humanidad es libre y segura de su propia individualidad y de la verdad, solo en la medida en que ha llegado con un proceso racional de pensamiento. La tendencia a pensar por uno mismo, la forma más útil y la tendencia saludable en las personas, es aplastada en su infancia. Y todo nuestro sistema de educación y religión tradicional tiende a moldear la creencia de las personas para ellos. Solo cuando algún pensador, inusualmente original o autosuficiente, se abre paso a través de las líneas duras y rápidas del pensamiento atado a la rutina, se dan al mundo ideas de valor fundamental. Las personas de ciencia no sectaria y sin prejuicios son producto muy tardío de la evolución, e incluso ellas tienen prejuicios contra muchas cuestiones religiosas y excluyen tan rigurosamente todos los hechos que se encuentran fuera de los límites de la ciencia natural, como el conservador más intolerante descarta las doctrinas de los radicales. El amor a la verdad aún no es lo suficientemente fuerte como para hacernos buscar la verdad universal, en lugar de una opinión particular. Creemos que sabemos. La preconcepción ciega nuestros ojos en cada mano. Damos crédito a este hombre o a esta secta, como si pudiera haber un monopolio de la verdad, cuando una pequeña reflexión mostraría que la verdad es universal, y no se nos sostiene porque cualquier persona la enuncie o porque alguna secta la defienda, sino porque es inherente a la naturaleza de las cosas y de las personas. Es una revelación para la mayoría de las personas descubrir el poder del miedo en sus propias vidas. Entra en su religión. A menudo inspira el prejuicio que sofoca la investigación imparcial. Entra en cada detalle de la vida diaria. Estamos aprensivos como raza. Nos imaginamos calamidades de todo tipo y tememos lo peor. La prensa sensacionalista proporciona material constante para el miedo. Tenemos miedo de comer esto y aquello. Tememos, anticipamos y realmente nos ponemos en la mejor aptitud para contraer ciertas enfermedades. Y vivimos en constante temor a la muerte. Y el miedo es simplemente otra forma de opinión. Se remonta a nuestra voluntad de creer, en lugar de pensar por nosotros mismos. Se basa en la ignorancia. Aumenta en intensidad con el grado de superstición y se desvanece cuando entendemos la ley del desarrollo, de causa y efecto. Pero el que conoce la ley y la obedece sin miedo, el científico o el vidente, tan verdaderamente como el salvaje, está construyendo su propio mundo desde dentro. El mundo es tan grande y tan inteligible como su propia capacidad para interpretarlo. El artista descubre cualidades en el mundo exterior que en realidad no existen para otras personas. Detecta ciertas luces y sombras, ciertas ondulaciones del paisaje y una interminable variedad de transformaciones durante las 4 estaciones del año. Un científico descubrirá evidencia de la glaciación y leerá una historia larga e interesante de una roca que puede ser un obstáculo sin valor para el agricultor. Incluso los hermosos Alpes alguna vez fueron considerados como obstáculos para viajar antes de que se desarrollara el amor por el paisaje natural. La misma escena vista por el novelista, el historiador, el guerrero, la persona de negocios o el salvaje presenta aspectos muy diferentes según su formación y la clase de hechos que sirven a su propósito. Puede ser cómico, puede ser trágico, puede inspirar felicidad, tristeza, consuelo, pavor, disgusto, lástima y seguir 1000 ideas diferentes al espectador. Todos estos aspectos pueden tener alguna base de hecho, pero no son imágenes completas del mundo exterior. Son fases individuales de la misma.
Vemos las cosas como somos. La diferencia entonces es más profunda que la educación solamente. Hay gustos naturales, gustos y aversiones, afinidades y sentimientos, lo que hace que el dicho «lo que es comida para un hombre es veneno para otro» es igualmente aplicable al mundo interior. La pasión tiñe el mundo según su naturaleza e intensidad. Experiencias, disposiciones, teorías difieren y se proyectan en cada hecho de la vida. Un pensador es persistentemente optimista, a pesar de todo lo que la vida trae de dolor y miseria. Otro no es menos fuerte en su pesimismo, mientras que un tercero es tan fanático que no se le puede instar a tener una visión justa de nada, ni siquiera de su propia naturaleza persistentemente sesgada. El mismo hecho de que el mundo sea tan grande, que la única realidad solo se nos sea conocida en parte, o en la medida en que la experiencia lo haya hecho conocido, muestra que nuestras interpretaciones deben diferir, y que la diferencia está en nosotros. De hecho, uno puede cuestionar seriamente si alguna vez se superarán las limitaciones del temperamento, si una persona puede alguna vez descubrir la vida excepto como ella la ve, modificada por el conocimiento general de la raza. Quizás ese mismo sentimiento de individualidad es fundamental en el pensamiento de Dios. Es la conciencia divina focalizada en una determinada dirección. Si es así, es deber de cada uno cultivar esta individualidad más profunda y descubrir a través de ella lo que Dios quiere decir. ¿Qué aspecto de la vida es mejor capaz de interpretar? Esta vida más profunda en la mente debe entonces tomar el lugar del mundo superficial de la opinión. Los dogmas y las influencias de otras personas deben ser rigurosamente excluidos hasta que, en momentos de silencio y tranquila reflexión, se aprende lo divino a través de la persona individual. Así, el pensador individual penetra más y más profundamente en su análisis de nuestra vida mental, hasta que su conciencia parece mezclarse con el pensador universal, de cuya conciencia toda vida forma parte. Sus medios para conocer el mundo exterior y la influencia de la opinión, de los prejuicios, de la educación y del pensamiento, se prueban que vive en la mente, pero ahora descubre una razón aún más profunda y una vez más escapa felizmente de los efectos limitadores de la mera autoconciencia hacia la mayor conciencia de lo universal. La diferencia entre una persona y otra, entonces, es fundamental. Uno solo tiene que tratar de ponerse en la mente de un amigo para darse cuenta de esta maravillosa diferencia. Que el amigo sea el compañero más cercano de uno, la madre o el hermano de uno, a quien uno ha conocido íntimamente desde la infancia, e incluso aquí la transición es imposible. Hay algo que no podemos captar, porque es la experiencia del amigo y nunca puede ser la nuestra. ¿Personalidad? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Y qué significa? Tu mundo y mi mundo, cuán parecidos, pero cuán completamente diferentes. Y cuántos y variados los aspectos de una sola personalidad tal como se presenta a diferentes personas, todos igualmente verdaderos tal vez, todos extraídos de una sola fuente bajo condiciones siempre cambiantes. El yo existe dentro del yo. El yo social, el yo del impulso y la emoción, y el yo de la razón, el yo consciente y el subconsciente, en los que damos la vuelta y vemos las ideas en todos sus aspectos, hasta que se convierten en hábitos fijos de pensamiento. El yo efímero y fugaz, que se revela en una variedad infinita de estados de ánimo, opiniones y sentimientos, y el yo permanente que llamamos alma, esa conciencia más profunda que se funde con el yo de los yoes. Pero algún yo siempre está por encima de todo. A esto nos dedicamos por el momento, y es este yo más superficial o dirección de la mente lo que más nos interesa en este capítulo. Un hecho sigue siendo cierto para todas las personalidades, por grande que sea la diferencia entre ellas. Todos son seres conscientes. Por un lado vienen las impresiones del mundo de la materia, por el otro vienen los pensamientos y las influencias en la esfera de la mente.
Los dos se unen en la conciencia y forman al mundo de la vida mental, o nuestra interpretación del gran todo organizado del que formamos parte. En el centro existe la humanidad, la persona. Mirando hacia un lado, todo lo que ve es aparentemente material. Mirando en el otro, todo parece ser mente. Cuando busca su unidad, la encuentra únicamente en el yo consciente que subyace a ambos, que por lo tanto hace que toda su vida sea mental y que solo puede explicarse con referencia al único yo. Pero nuestra vida mental no se compone únicamente de percepciones, emociones y otras ideas conscientes. Existe una forma de influencia del pensamiento más sutil que cualquiera de las que hemos considerado hasta ahora. El rápido desarrollo del hipnotismo ha abierto una fase de esta influencia que arroja mucha luz sobre la naturaleza de la mente. La mente es aún más susceptible al poder de la sugestión que al poder de la opinión. La opinión en sí misma a menudo viene en forma de sugerencia y lleva consigo una influencia hipnótica. De hecho, la influencia, el llamado magnetismo, que acompaña a la palabra hablada o escrita, suele ser más eficaz que un argumento sólido. Los fuertes dominan a los débiles de esta manera, y las mentes positivas atraen mentes negativas sobre ellos, que simplemente reflejan el pensamiento del líder. La autosugestión es también un factor poderoso en nuestra vida mental y a menudo se utiliza en gran medida en beneficio de la salud. Las personas se emulan entre sí a través de la sugestión inconsciente. Las personas se sienten atraídas por todo tipo de modas, novedades e influencias a través de estas sugerencias silenciosas. Todo el mundo, de hecho, tiene alguna extraña experiencia que relatar hoy en día que ilustra la influencia oculta, las comunicaciones ocultas e insospechadas entre mente y mente, y el notable efecto del pensamiento sobre el cuerpo en la causa y cura de la enfermedad. Toda persona sensible es también consciente de la atmósfera mental que rodea a las personas y los lugares, tal como el olor emana de una rosa y la rodea. Esto es especialmente notable en una iglesia o en alguna catedral, donde durante siglos las personas se han inclinado en adoración de acuerdo con su forma particular de religión y han dejado atrás su influencia. Cada hogar, pueblo o ciudad tiene su mentalidad peculiar, cuyo análisis revela las características de las mentes que la producen. Una atmósfera maravillosamente estimulante impregna una gran universidad, provocando un marcado cambio en el pensamiento, los modales e incluso en la forma de vestir del novicio, quien, si es especialmente susceptible, a menudo se siente demasiado estimulado por ella. Donde quiera que la persona haya vivido y pensado, estas atmósferas han quedado atrás. Se asocian con sillas donde la gente se ha sentado durante algún tiempo. Ellos son asociados con la ropa, y un cambio de ropa es, por lo tanto, a veces suficiente para cambiar el estado de ánimo. Vienen con libros y cartas que a veces revelan más de la persona que los envía, de lo que la persona desearía. Atraen a las personas y hacen que piensen igual. Hay una atmósfera en algunas personas que advierte a uno que no se acerque demasiado, mientras que en otros casos hay afinidad y simpatía instantáneas. De vez en cuando uno se encuentra con personas cuya sola presencia es un estímulo duradero y una inspiración. Uno parece llevar algo más que un mero recuerdo de una entrevista digna de mención, y algunas personas olvidan sus problemas, pierden sus dolores y molestias, y se benefician inmensamente simplemente hablando con un amigo servicial. Algunas personas atraen atención y obediencia con su presencia y exigen una sorprendente cantidad de servicio y homenaje de otras personas. El carácter, entonces, no solo se escribe en el rostro, se expresa en la conducta y el lenguaje, sino que se transmite como una atmósfera de pensamiento. Las atmósferas chocan y dejan sus impresiones unas sobre otras, revelando la naturaleza, el pensamiento y el sentimiento de la personalidad que les da origen. Esta es evidentemente la razón por la que las primeras impresiones suelen ser correctas y por la que la depresión y otros estados de ánimo se transmiten de mente en mente. Algunas personas delicadamente organizadas encuentran desaconsejable entrar en sociedades excepto en intervalos raros, porque se enredan en estas atmósferas y no saben cómo deshacerse de ellas.
Otras parecen tener el feliz arte de dejar atrás una parte de sí mismos, de hacer felices a los demás, pero sin ceder nunca su propia personalidad a ninguna influencia contaminante. Pero las comunicaciones del pensamiento no están limitadas por el tiempo o el espacio. A veces, uno siente que un amigo está a punto de llamar o escribir, justo antes de que se haga la visita real o se reciba la carta. Las personas en diferentes partes del mundo que trabajan en líneas paralelas de pensamiento a veces hacen el mismo invento o descubrimiento al mismo tiempo. Los fenómenos de la trascendencia de pensamiento están demasiado bien autenticados para necesitar pruebas aquí. Aunque tengo los datos exactos de muchas experiencias en mi propia vida, y la comunicación de pensamientos ha sido durante mucho tiempo un asunto común, la evidencia a favor de un flujo constante de influencias mentales que pasan de mente a mente es de hecho abrumadora. Y los meros datos no son tan importantes como el principio implícito en su ocurrencia. Algunos todavía descartan tales experiencias como meras coincidencias, o las consideran de poco valor cuando la comunicación tiene lugar entre amigos. Pero aquellos que, como el escritor, han tomado nota de las palabras exactas, de la hora y del lugar en que llegó el mensaje, y han recibido inmediatamente una carta del amigo lejano que contiene precisamente los mismos datos, saben sin lugar a dudas que la experiencia no fue un mero suceso. Y el hecho mismo de que tales comunicaciones sean comunes entre aquellos que simpatizan es una prueba de su ocurrencia. Reconocemos las comunicaciones de nuestros amigos porque conocemos su atmósfera mental. Otros mensajes pueden llegar y no producir una impresión consciente en nosotros, porque ignoramos su fuente. Son meros pensamientos impersonales, que se deslizan en la conciencia casi como propios. Y muchas veces aprendemos que estos supuestos pensamientos originales son comunes a la vida intelectual de nuestro tiempo y están en el aire. Mientras que las comunicaciones telepáticas con un amigo, como el sonido de una voz familiar, tienen algún significado para nosotros y nos ponen en contacto con la personalidad del amigo. No es necesario entonces que se transmitan y registren ciertas palabras para probar la telepatía, porque la mera dirección del pensamiento de uno hacia otro es suficiente para darse a conocer. Al escribir una carta, uno piensa naturalmente en la persona a quien debe enviarse, y esto solo es suficiente para abrir la comunicación del pensamiento y tal vez revelar el contenido de la carta. La comunicación es su propia evidencia y sugiere un principio mucho más importante que cualquier intento experiencial de repetirlo bajo condiciones exactas. Es probable que estemos viviendo vidas relacionadas, que no solo seamos miembros unos de otros a través del espíritu que todo lo abarca, sino que estamos unidos entre sí por lazos de pensamiento. La persona mental, entonces, no es una criatura aislada más que la persona física, sino que es parte de un organismo psíquico, en el cual cada pensamiento juega su parte y tiene su efecto tan verdaderamente como los eventos en el mundo físico o en el organismo social. O mejor, que para el hombre consciente no hay más que un organismo, del cual contemplamos sus fases, ya sea física, ya sea social, mental, ética y espiritual, según la línea de pensamiento o el yo que resulte superior. Si esto es así, y si los eventos de esta fase puramente mental de la vida están regidos por leyes, correlacionados y conectados casualmente con sus otras fases, no puede haber un abismo real entre la mente y la materia, o entre el pensamiento y el alma o el espíritu. Debe haber algún medio de comunicación entre mente y mente, entre pensamiento y materia, y, aunque no es posible proporcionar todos los pasos de la transición en esta primera etapa de la investigación, ya se han determinado ciertos hechos que son de la mayor importancia en la presente discusión. Muchos estudios de la transferencia de pensamiento y de otros hechos de nuestra vida mental han encontrado necesario postular la existencia de una sustancia sutil que, como el éter luminífero, transmite vibraciones de pensamiento de mente a mente, precisamente como la energía del Sol es llevada de a nuestra Tierra. Es mucho más probable que la comunicación tenga lugar de esta manera que a través del viaje del alma desde el lugar, porque,
Aunque algunas personas tienen la habilidad de descubrir y describir cosas a distancia, hay pocas razones para creer que el alma alguna vez deja el cuerpo hasta que ocurre el cambio llamado muerte. Tampoco es probable que el alma o el espíritu se proyecten a gran distancia. La onda de pensamiento probablemente pasa a través de esta forma más fina de éter, al igual que las ondas de sonido se transmiten a través del aire, estableciendo vibraciones en el receptor correspondientes a las del emisor. El sonido, la luz, el calor, el color y el movimiento que produce el viento sobre la superficie del agua se transmiten de esta manera, y uno naturalmente buscaría la misma ley en el reino del pensamiento. En la naturaleza, entonces, es la energía, el movimiento ondulatorio, lo que se transfiere, y no el objeto que lo origina. Cada sonido produce una impresión en la atmósfera capaz de establecer una vibración correspondiente en los oídos de todos los que se encuentran a cierta distancia. De manera similar, cada pensamiento probablemente se registra en este éter sutil, y aquellos que están abiertos a él por simpatía o algún interés común se dan cuenta de él o inconscientemente reciben su beneficio. Las mentes de un orden similar son así habilitadas para pensar juntas. Los nuevos pensamientos de uno estimulan a aquellos que están listos para responder, mientras que los pensamientos que no nos conciernen pasan como el sonido en un desierto, donde no hay nadie para escuchar. La simpatía, la receptividad, es el requisito principal en la comunicación del pensamiento consciente. Sin embargo, si hay una sustancia intermental, todas las mentes deben estar abiertas a ella en algún grado, y las influencias más potentes pueden recibirse inconscientemente. Esta sustancia etérea, en la que nuestras mentes parecen estar bañadas, es probablemente de estructura molecular. Sin embargo, es obviamente más fino que la electricidad o el éter luminífero, y es capaz de penetrar los espacios más diminutos, así como los gases más groseros interpenetran las moléculas de los líquidos y los sólidos. Evidentemente, este es el grado más fino de la materia y responde inmediatamente a la menor actividad mental posible. Por un lado, es probablemente como un pensamiento o un pensamiento emitido y condensado, tal como el aliento se condensa en una mañana helada, y por el otro, como la materia en sus formas más etéreas. Por lo tanto, puede llamarse materia del pensamiento o materia espiritual, ya que aparentemente proporciona la conexión entre el espíritu y la materia, y participa de ambos. Además del intermediario general entre mente y mente, debe existir entonces una mentalidad personal, que da forma al pensamiento individual. Esto ya se ha descrito en parte como atmósfera mental, y evidentemente procede de la personalidad, tal como se ve el calor que sube del suelo en un día cálido. Puede concebirse como una placa de impresión maravillosamente sensible, de textura gelatinosa, que responde al más mínimo cambio posible de pensamiento y realiza una función similar a la de la atmósfera terrestre, cuyas diminutas partículas captan los rayos solares e irradian a la superficie de la Tierra en forma de calor y luz. A partir de él, la transición probablemente se hace directamente al pensamiento por un lado y a los cambios corporales por el otro, porque evidentemente penetra los espacios más finos en cada porción del cuerpo físico. Por lo tanto, su existencia explica por qué el pensamiento puede moldear el cuerpo al causar y curar enfermedades, y da una razón para la supremacía de la mente. En la literatura reciente, se describe como un surgimiento del yo subliminal o subjetivo, y es probablemente en esta atmósfera circundante o corriente ascendente donde se ven rostros, formas y otras formas, así como una gran clase de fenómenos conocidos como alucinaciones. Cualquiera que sea la naturaleza de esta sustancia etérea, es evidente pues que da forma al pensamiento. El Dr. Quimby, quien, que yo sepa, fue el primero en descubrir este aspecto de la misma, la llamó materia espiritual, ya que posee cualidades propias tanto de la materia como del espíritu. En él, según su descripción, se siembra todo tipo de ideas y opiniones erróneas, temores y creencias, que se condensan y germinan como semillas en la tierra, produciendo cambios en el cuerpo correspondiente a los estados de la materia espiritual. Por lo tanto, distinguió entre la mente que puede ser cambiada por el pensamiento y la mente que no puede cambiar,
a la que llamó sabiduría. Sus propias investigaciones lo llevaron a hacer esta distinción, y para él la existencia de la materia espiritual no era una hipótesis, sino un hecho de la experiencia. Era un objeto de percepción para él. Podía describir sus cambios, y él mismo era consciente de cambiarlo cuando explicó algún error a una persona en problemas o enfermedad. Por lo tanto, su descubrimiento suministró el eslabón de conexión en la causa mental y la cura de la enfermedad, que ha sido el medio para aliviar tanto sufrimiento durante el último medio siglo. Es evidente entonces que esta materia espiritual está también en estrecha conexión, si no es parte sinónima, con la mente inconsciente, o más propiamente, la mente subconsciente, cuyo aspecto fisiológico es conocido como cerebración inconsciente. El pensamiento consciente desciende evidentemente al plano del subconsciente cuando es desechado por la voluntad o por la atención. Puede que tome forma como materia espiritual y se refleje en el cuerpo, o simplemente se le dé vuelta en la mente hasta que la idea se convierta en un factor permanente en nuestra vida mental. Es un hecho bien conocido que durante este proceso subconsciente se arroja nueva luz sobre cuestiones difíciles, y el desconcertante problema que descartamos de la conciencia por la noche, a menudo se resuelve por la mañana. ¿De dónde vino la nueva solución? No hemos llegado una vez más a la conclusión general de este audio, es decir, que estamos abiertos de un lado a las profundidades de la naturaleza espiritual, a los atributos de Dios. Esta apertura es mayor durante el sueño, y es probable que entonces la mente obtenga muchas de sus nuevas ideas de la fuente misma de la sabiduría, la mente que no puede cambiar, la omnisciencia. Una mente se revela así dentro de otra, como un organismo dentro de un organismo en la naturaleza. El problema se vuelve más complicado a medida que avanzamos, y en esta gran cuestión, a saber, el origen de nuestras ideas, está envuelto en el misterio mismo de la vida misma. Pero, para no complicar nuestra discusión presente, es suficiente decir que este intermediario se difumina en todos los aspectos de nuestra vida en mente. A medida que se acerca a las formas más finas de la materia en el cuerpo físico, da lugar a la sensación física, provocando densidad, contracción o expansión, según la naturaleza del pensamiento. A medida que vibra o se extiende a otras mentes, se convierte en transferencia de pensamiento, o más exactamente, en el medio de transmisión de pensamientos. Al descender al reino de lo parcialmente consciente, se convierte en la mente subconsciente y se conecta con el ser subjetivo o más profundo. Elevándose al plano del pensamiento definido, se funde con la mente consciente, por lo cual puede ser moldeado como arcilla en las manos del alfarero. Al morir, probablemente se separa para siempre de la sensación física, dejando la capacidad de comunicarse a través de su aspecto más espiritual, como una cualidad indestructible del alma. Ahora que hemos hecho la transición de la materia a la mente tan bien como la permitiría nuestro conocimiento imperfecto, se hace evidente que el pensamiento que cambia la materia es de mucha más importancia que el proceso real. Debe haber, pues, alguna ley fundamental que gobierne por igual nuestros estados mentales transitorios y permanentes, y dé unidad a los aspectos de la vida interior que hemos pasado en apresurada revisión. Como esta ley es de gran importancia práctica, es necesario abordar una definición de la misma por grados. Si observamos a un niño pequeño mientras juega, notamos que cambia de un deporte a otro, de un juguete a otro, tan rápidamente como se atrae su atención. La primera indicación de un crecimiento definido en la mente del bebé es esta fijación a sus ojos de bebé y su floreciente conciencia en algún objeto atractivo. La mente observadora aprende temprano a gobernar al niño, en gran parte a través de su atención interesada y hábilmente dirigida. Un poco más tarde, descubre que es mucho mejor, tanto para el presente como para el bien permanente del niño, no llamarlo nunca travieso, y por lo tanto llamar más la atención sobre su ingobernabilidad, sino interesarlo en algún juego nuevo, cuidadosa y persistentemente, para señalar el mejor camino, hasta que se haya vuelto absorbente. Aún más tarde, cuando el niño desarrolla sus propias formas, su persistencia o obstinación sigue siendo atención fija en algún plan preciado. El estudiante tan absorto en un libro que no se da cuenta de la conversación que se desarrolla sobre él
ilustra el mismo poder de una dirección mental fija. La realización del trabajo calificado consiste en gran medida en el cultivo y concentración de la atención, junto con el necesario acompañamiento manual. El arte de recordar y sonar bien depende en gran medida de la atención que se le dé a un orador o a un libro. Ese orador o libro es interesante cuando gana y mantiene nuestra atención. Nos influye ese pensamiento o evento que nos impresiona y pasa a formar parte de nuestra vida mental a través de la atención. Aprendemos un idioma, captamos alguna filosofía profunda o experimentamos el efecto benéfico de elevar el pensamiento. Nos liberamos de estados mentales morbosos, insalubres o desalentados cuando sus expresiones corporales, en la medida en que nos detenemos en algún ideal o mantenemos ante nosotros algo fijo, propósito, hasta que mediante un esfuerzo persistente se logre la meta. ¿Qué es el hipnotismo sino una dirección mental inducida, sugerida por el hipnotizador? Cuando el sujeto está bajo control e hipnotizado, por ejemplo, para ver un cuadro en la pared donde no lo hay, toda la mente del sujeto está absorta en ver el supuesto cuadro y no queda tiempo ni poder para detectar el engaño. Muchas personas autohipnotizadas están igualmente a merced de alguna idea que es pura invención de sus miedos. La locura es la que mejor ilustra la naturaleza de una dirección de la mente pura y simple, con la maravillosa fuerza física que a veces acompaña el dominio de una sola idea. Todas las personas con opiniones muy fuertes, aquellos a quienes llamamos chiflados, los de mente estrecha, los apegados a un credo, los fuertemente supersticiosos, ilustran el mismo principio y desde un punto de vista están locos por lo tanto en la medida en que permiten que un estado mental fijo controle sus vidas y atraiga la corriente de la inteligencia en un solo canal. Mientras que el carácter sabiamente redondeado, el verdadero filósofo, es aquel que, entendiendo que la conducta es moldeada por el pensamiento, nunca se permite detenerse demasiado en un objeto, sino que busca un desarrollo integral. El punto de énfasis, entonces, es este, que en cada experiencia posible para un ser humano, la dirección de la mente es el factor controlador. En la salud, en la enfermedad, en los negocios, en el juego, en la religión, la educación, el arte, la ciencia, en todo lo que se ha sugerido antes, el principio es el mismo. La dirección de la mente, la fijación de la atención o la voluntad, está en la base de toda conducta. El motivo, la intención, el impulso o emoción da forma a toda la vida, porque la persona consciente siempre está dedicada a algo. Analice cualquier acto, cualquiera que sea, y probará esto más allá de toda duda. Todo el proceso, la ley de que, tal como es nuestra dirección mental, así es nuestra conducta, parece maravillosamente simple y eficaz cuando nos detenemos a considerarlo. Sin embargo, apenas somos conscientes del gran poder que ejercemos en cada momento de la vida. No somos conscientes de que el hecho de que la mente puede prestar atención por completo a un solo objeto a la vez, se encuentra la explicación de una gran cantidad de problemas, y que por el mismo proceso en el que creamos nuestros problemas, podemos salir de ellos. Sin embargo, sabemos por experiencia que nuestras sensaciones dolorosas aumentan cuando nos detenemos en ellas, y que nos recuperamos más rápidamente cuando estamos enfermos, si vivimos por encima y fuera de nuestro problema. Por otro lado, sabemos que la persistencia en una sabia dirección de pensamiento o la búsqueda de un ideal sin apegarse locamente a él e impacientarse por realizarlo, marca una carrera exitosa. Si las actitudes mentales generalmente esperanzadoras encarnadas en nuestras mejores iglesias y expresadas en nuestras creencias sobre el mundo, difícilmente sabríamos cómo vivir en un universo donde hay tanto que es malvado y desalentador y tanto que está más allá de nuestro alcance conocido. Siempre estamos eligiendo y rechazando ciertas ideas y líneas de conducta con exclusión de otras, y en nuestra elección se arroja todo lo que nos constituye a nosotros, hombres y mujeres. Su actitud actual es precisamente esa dirección de la mente, y es este audio, como el mundo en general, que significa tanto o tan poco como usted sea amplio y sabio en experiencia. De la misma manera este trabajo, o cualquier otro,
revela la vida y limitaciones de su autor. No puede trascendernos, no puede ocultarnos, porque de alguna manera, a través de la palabra escrita o hablada o a través de la atmósfera del pensamiento, la personalidad siempre se da a conocer. Evidentemente, la ley de dirección de la mente no es menos exacta que cualquiera que haya formulado la ciencia. El mundo es lo que hacemos, porque solo se revela tanto como podemos captar. Cualquiera que sea la dirección en que dirijamos nuestro reflector mental, los objetos sobre los que cae adquieren repentina prominencia por el momento. El mundo es oscuro y está lleno de melancolía, solo mientras nos detengamos en sus aspectos más oscuros y no miremos más allá de ellos. Hay fuentes interminables de problemas a nuestro alrededor. Por otro lado, hay innumerables razones para alegrarse si las miramos. Podemos entrar en problemas, quejarnos, preocuparnos, hacernos miserables a nosotros mismos y a nuestros amigos, de modo que nunca disfrutemos del clima ni de ninguna otra cosa. O podemos ser amables, caritativos, indulgentes, contentos, siempre en alerta para alejarse de los pensamientos desagradables y, por lo tanto, vivir en un mundo más grande y más feliz, porque la elección es nuestra. Si tenemos miedo, nos abrimos a todo tipo de fantasías que corresponden a nuestro pensamiento y las hacen tomar forma. Si comunicamos nuestros miedos a los amigos, su pensamiento ayuda al nuestro. Si nos enojamos, tenemos celos, actuamos impetuosamente, sufrimos en la misma proporción de nuestro pensamiento. Si hacemos una pausa para reflexionar, para esperar un momento en silencio, hasta que estemos seguros de nuestro deber, experimentamos el beneficio de la meditación tranquila. Invitamos lo que esperamos, atraemos lo que somos. Quien entienda esto, nunca debe temer. La ley es perfecta y la protección segura. Nuestra seguridad reside en la sabiduría, y si fuéramos lo suficientemente sabios, probablemente no tendríamos ningún temor. Es la explicación de nuestra situación actual en este mundo bien ordenado, morando cerca del corazón de un Padre omnipotente, lo que nos hace libres y nos hace dueños de nuestra propia conducta. Por lo tanto, no debería ser una nueva fuente de temor saber que estamos acosados por todo tipo de influencias sutiles y fuerzas hipnóticas, o que nos digan que nuestras propias direcciones de pensamiento son en gran parte instrumentales para causar miseria, enfermedad y problemas de todo tipo. Estas malas influencias no pueden tocarnos. Nuestra propia atmósfera mental, todo nuestro ser, es una protección contra ellos si hemos llegado a un plano superior. Debe haber un punto de contacto para que una mente afecte a otra, algún canal abierto, alguna simpatía, así como debe haber cierta afinidad para que dos personas formen una amistad mutua. Nuestra seguridad, nuestra fuerza, radica en conocer nuestra debilidad, en descubrir que la ley de dirección de la mente es fundamental en cada momento de la vida humana. Si después de eso seguimos de la misma manera quejándonos, temiendo, pensando en líneas estrechas y aceptando sumisamente la enseñanza de otros, no será porque no entendemos la ley. De la masa de impresiones y opiniones que para la mayoría de la gente constituye la vida mental, podemos eliminar aquellas que causan daño y desarrollar aquellas que son útiles. La economía de cultivar pensamientos correctos es así inminentemente evidente. La materia es obviamente tanto un peso y una presión, como lo hacemos por nuestro pensamiento habitual. Mirando hacia un lado, entramos en materia o densidad. Mirando en el otro, atraemos lo que es espiritual o vivificante. Las ideas tienen poder sobre nosotros en la medida en que nos detengamos exclusivamente en ellas. Se trata, pues, de verdadera economía, necesariamente de mirarnos a nosotros mismos y a nuestras ideas habituales desde tantas direcciones como sea posible, como quien se va de casa para salir de los baches en los que inevitablemente cae al vivir constantemente en una atmósfera. Cada persona lleva una vida de la mente. Entonces, porque es un ser consciente, porque la corriente de la conciencia se desvía ahora por este canal, ahora por aquel, y solo puede tomar conocimiento de un aspecto relativamente grande del mundo, por medio de la más amplia. La menor lleno de prejuicios y de mente más abierta, pasando de una fase a otra.
Tiene una individualidad distinta, de la que es personalmente responsable, que es su deber preservar y desarrollar. Es a través de esto, si piensas por sí mismo, que la luz más aguda se arroja sobre las cosas, porque es la dirección fundamental de la conciencia y, en última instancia, se funde con el ser, que conoce todas las direcciones. Le sigue en orden la experiencia diaria, moldeada por la educación, las creencias y tendencias heredadas, y lo que sea que la conozca a un canal determinado. Después de estas direcciones fijas de la mente vienen las meras influencias fugaces, imágenes mentales, miedos, atmósferas, perplejidades y problemas, que afectan el pensamiento superficialmente, pero que poseen una tendencia a penetrar más profundamente en el ser y convertirse en hábitos fijos a través de la actividad mental subconsciente. La ley es en todas partes la misma, a saber, que la dirección consciente de la mente, apoyada por toda la personalidad, lo controla todo por el momento, ya que la mente puede atender completamente a un solo objeto a la vez. Su aplicación a la vida diaria es evidente de inmediato. Hay una consideración, sin embargo, que es bueno tener constantemente en mente. La dirección fundamental o última de la mente y los estados de conciencia causados por el mundo exterior no son obra nuestra. Se basan en la única realidad. No podemos construir completamente el mundo desde adentro. La ciencia está tratando de disipar todas las ilusiones, para que podamos verlo más de cerca como realmente es. Nuestro mundo no es un mero espectáculo fugaz. No podemos cambiarlo por un acto de voluntad o un simple capricho. Solo cede dentro de ciertos límites. Nuestra experiencia del mundo tiene un orden fijo y natural. Es un sistema, tanto en su aspecto subjetivo como objetivo. Un crecimiento. La humanidad está llena de seres progresivos. Todavía no está completa, y la ley de su crecimiento es la evolución. Puede obstaculizar ese crecimiento de 1000 maneras diferentes, y mucho depende de su actitud hacia ella, como veremos en los próximos capítulos. Pero solo cambia el mundo, tal como se le aparece, no como existe en la realidad. La cooperación con él, con la evolución, es su gran lección. Su gran tarea es aprender a adaptarse al organismo del que forma parte. Y la ley de aspiración por la que se guía toda evolución es la dirección de la mente que para él es esencial. Sus locuras y temores morirán por inanición. Sus estados mentales dañinos dejarán de perturbarlo si les niega la atención que es su vida, la fuente del organismo mental, en el cual él es un factor. Es tan verdaderamente la vida inmanente como el orden externo de la naturaleza. Tienen una cierta tendencia que él puede seguir si quiere. Y si lo sigue consciente y reflexivamente, su pensamiento lo conducirá constantemente de regreso al gran originador, en quien los mundos de la naturaleza y de nuestra vida mental se vuelven uno.